Bueno, bueno, bueno. Bueno, en esta ocasión tengo el gusto de comentar un suculento bocadillo de historia. Espero les guste. Hoy voy a hablar de 3 acontecimientos que han pasado en el mundo respecto a naufragios. Sí. Hace poco estaba recordando nuevamente la novela de Gabriel García Márquez, Náufragos, y me acordé y voy a hacer un recordatorio o una historia de los 3 grandes eventos, entre comillas, que han pasado. Uno, el evento del el Titanic. El número 2, el evento del MS Estonia. Y número 3, el evento del Morning Midas, este barco que se acaba de hundir hace poco aquí en las aguas de Canadá, que traía 3,000 autos chinos. Entonces voy a hablar un poquito de esos 3 acontecimientos. Más que todo para recordar en la historia lo que han sido esos enormes transatlánticos, esas enormes ciudades flotantes. En esta ocasión voy a hacerles un pequeño homenaje a esos 3 eventos que ha sucedido o que han pasado en la historia, ¿sí? Y voy a, voy a empezar con el Titanic. ¿Quién era el Titanic? Sí, el Titanic fue un transatlántico, sí, que se construyó hace muchos años, en 1909, más o menos, en Inglaterra. Era un enorme barco, ¿sí? Dice que 269 metros de largo, 269 metros de largo tenía, ¿sí? Por 28 metros de ancho, ¿sí? Por 53 metros de alto. Estoy hablando más de 100 años ese barco, el Titanic, ¿sí? Era imaginable que ese monstruo, ¿sí? Que ese monstruo existiera en esa época. O sea, que se hizo en 1912, se terminó su realización, empezó en 1909. O sea que se tardaron 3 años en construir ese barco. Era enorme, enorme, enorme. Sí. Tenía una capacidad enorme, 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 una capacidad, ¿sí? En esa época, en su viaje inaugural, que venía de Inglaterra a Nueva York, ¿sí? Esa ocurrió el 14 de abril de 1912. Dice que empezó su hundimiento a las 11 de la noche y terminó el 15 de abril, ¿sí? Más o menos como a las 2:20 p.m. se terminó de hundir, ¿sí? En él venían, ¿sí? 2,244 personas, ¿sí? ¿Sí? De las cuales 1,496 personas, ¿sí? Murieron, ¿sí? Y 710 personas sobrevivieron, ¿sí? Entonces, se puede imaginar el tamaño de la catástrofe. ¿Qué dice la versión oficial? Ahí va. La versión oficial dice que el Titanic chocó en un cerro de hielo y que por eso se amoló, se averió el casco de abajo, se llenó de agua y se inundó.
Eso dicen los reportes. Hasta ahí dicen los reportes. Sí. Y ahí quedó callado, como si nada. Pero empezaron las teorías de conspiración. Y en algunos reportes decían que el objetivo de ese hundimiento de ese barco era que venían 3 importantes personas archimillonarios que estaban en contra que se realizara el Banco de la Reserva Federal. Sí, ese era el objetivo principal. Sí, eso. ¿Quiénes eran esas personas? Uno era John Jacobo Astor, un prominente millonario, ¿sí? El otro era Benjamín Guggen, otro enorme archimillonario. Y el tercero era Benjamín Strauss. Esta persona era influyente político, pero millonarios, los tres. Y ellos se oponían a la creación de la Reserva Federal porque ellos sabían que al construir la Reserva Federal, el monopolio, la concentración del poder iba a quedar en manos de un grupo, ¿sí? De un grupo particular. Y ellos sabían lo que venía, la monopolización, venía la pobreza, venían todo los acontecimientos que iban a venir. Y por eso ellos estaban en contra. Y sí, efectivamente, yo revisando la lista de quienes venían en el Titanic, sí venían ellos. Ahí perecieron, ahí murieron esas 3 personas. Y qué casualidad que 1 año, 8 meses después, surge la Reserva Federal. ¿Sí? Pueden imaginar, el 23 de septiembre de 1913 se hizo la Reserva Federal. Y el Titanic fue, ¿sí? El 15 de abril de 1912. Hay cierta cronología, hay cierto empalme en las ideas, ¿sí? Y las teorías conspiranoicas dicen mentira. Ese barco no se hundió que porque chocó, en mentira. Lo torpedearon por abajo, ¿sí? Lo torpedearon, lo hundieron al propósito, pues. Entonces, y ¿será cierto? Pero hay un grano en el arroz que viene a dar más importante esta teoría de conspiración. Resulta que dentro de esa lista de los que venían en la inauguración del barco, también venía un señor de nombre JP Morgan. Y ese señor era uno de los impulsores que quería que se hiciera la Reserva Federal. ¿Sí? Y qué casualidad que a último momento canceló su viaje. ¿Sí? Como que sabía lo que iba a pasar. ¿Sí? Entonces, dice uno, bueno, tantas coincidencias de que el señor se dio cuenta que antes de que partiera el barco, dice, voy a cancelar mi boleto, ya no voy a ir. Mucha coincidencia, mucho más que él era partícipe del proyecto de la realización de ese barco. Él era parte de ese proyecto, mucho más, ¿sí? Entonces se queda uno, ¿será cierto? Sí, sí, ahí están los reportes. No chocó, se hundió al propósito. Y ahora, si vemos el 18 de junio del 2023, con el proyecto del Titán, ¿quién era el Titán? Sí, ahí les va. El Titán era un mini submarino, o sea, acondicionado con cámaras ultramente modernas, y su función de él era ir al fondo del barco donde está el Titanic, a 3.800 metros de profundidad está el Titanic. Pues ese submarino iba a ir al fondo y iba a fotografiar todo el cuerpo del Titanic.
Entonces iban custodiados por 5 personas. ¿Y qué sucedió? Misteriosamente, de la noche a la mañana, a la hora y 45 minutos que él se sumergió, perdió contacto con el barco que andaba arriba custodiándolo y desaparecieron. No se hace mucha coincidencia. Pues la mente de imaginación de uno dice, pues sí es cierto, no quieren que alguien vaya e identifique bien cómo está, ¿sí? Entonces, es verdad, la teoría conspiranoica aumenta, porque pues nosotros ya no sabemos qué es lo que está pasando. Mire lo que pasó con las Torres Gemelas, un montón de reportes hay donde dicen que el mismo gobierno los tiró, porque el único objetivo de él era que cayera el edificio 7 que estaba al lado de las Torres Gemelas, donde tenían archivados los documentos que comprometía el trabajo del gobierno. Sí, ahí está, no lo han desmentido. ¿Qué dicen lo de Pearl Harbor? Dicen los documentos que ellos mismos se bombardearon para poderle tirar las bombas a Hiroshima y a Nagasaki. ¿Qué dijeron de lo de Saddam Hussein? Que tenía armas químicas, bioquímicas, y fueron y la tiraron y al final de cuentas investigaron y no tenía nada. ¿Qué están diciendo con Irán? Que tiene bomba atómica. ¿Y sabe qué? La misma energía atómica dice, no es cierto, no tiene bomba atómica, y pum, lo fueron a bombardear. Sí, o sea, ya no se les cree. Sí, entonces, por eso se cree que sí, efectivamente, el Titán, algo hubo de eso, del Titanic, porque qué casualidad que el Titán que iba a hacer las investigaciones, de repente, ¡pum!, murió. Dice que impulsionó, de una impulsión, dice, ¿sí? ¿Qué es una impulsión? Una explosión es cuando explota, ¡pum!, ¿sí? En el Titanic, no, dice una impulsión, una, in, una implosión, es la palabra adecuada, implosión. Eso es integración, o sea que el barco se contrajo, pues hizo chiquito, sí, se contrajo y se despedazó. Tanta es la presión, sí, porque a 1380 metros la presión de la columna de agua, sí, viene siendo 382 kilogramos sobre centímetro cuadrado, la presión, sí, que viene siendo más o menos 370 más de la presión atmosférica. Es una enorme presión, pues, es una enorme presión. Dicen que eso fue lo que le pasó al Titán, impulsionó y pum, ya se desintegraron, se hicieron papas y hasta ahí. Pero sigue la teoría de la conspiración, ¿sí? Pero para no alargar mucho el tema, voy a parar lo del Titanic, ¿sí? Ahí, y voy ahorita con el caso MM Estonia, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién era el MMS Estonia? ¿Sí? Ese barco es un barco que salió de Estonia y iba hacia Estocolmo, ¿sí? Y dice que se hundió el 28 de septiembre de 1994, más o menos como la 1:50 de la, ¿sí? En ese barco, su cargamento que traía eran 989 personas y 40 vehículos, ¿sí? De las 989 personas, murieron 852 personas. De ellas, solo 92 se recuperaron. Las 760 personas restantes, pobres, ahí se quedaron hundidas con el barco. Sí, ahí quedaron
nada más sobrevivieron 137 personas. Entonces, imagínense la calamidad que hubo. Era un barco, más o menos, su tamaño tenía 157 metros de largo, ¿sí? Era por 24 metros de ancho y era 42 metros de alto. Era un ferry, pues, era una ciudad andante. ¿Qué dijeron qué dijeron la versión oficial? Que el MM Estonia se había hundido porque se le despegó la proa, la puerta donde metían los carros, se le despegó porque habían unos fuertes aires de 15 metros sobre segundo. Si lo convertimos a kilómetros, más o menos 54 kilómetros por hora, la velocidad. Entonces a mí se me hace muy poca velocidad para que rompa una proa de esa naturaleza. Yo le pregunté a la IA y le hice la pregunta, oye, ¿es un aire a esa velocidad puede romper la proa de un ferry, de un transatlántico? Y dice ella que no, que puede ocasionar inconformidad en el traslado, pero no puede romper esa proa. Además dice que las olas eran más o menos entre 2.5 a 4 metros de alto, las olas. Y si el barco tiene 42 metros de alto, ¿cómo es que va a entrar el agua por arriba del barco, como dicen los reportes oficiales? No es, no es creíble, ¿sí? Total, que 30 años después reabrieron el caso, ¿sí? Porque los familiares no estaban de acuerdo con ese veredicto que estaba dando la autoridad, ¿sí? Entonces, la policía sueca preparó un submarino y lo mandó al fondo del, del mar donde está la Estonia. Él no está a gran profundidad en comparación al Titanic, que el Titanic estaba a 3.800 metros, no, el Estonia quedó 80 metros prácticamente en la superficie, ¿sí? Pero llegó el submarino y empezó a tomar fotografía. ¿Y cuál fue el resultado? Sorpresa. Fíjense. Tomó fotografía de un costado del Estonia y se le ve un boquete de 4 metros de largo por 1,20 metros de ancho. Un boquetazo. ¡Zum! Se vio. Ahí está la fotografía. ¿Sí? Entonces, y ese hecho no venía en el reporte oficial. Eso llamó más la atención de los familiares de las víctimas. Sí. Entonces le hicieron análisis a el material donde estaba ese bollo, ¿sí? Y llegaron a la confirmación que habían restos de explosivos. Entonces lo que deducen que lo hundieron, le dispararon, lo torpedearon también al MMS Estonia, ¿sí? Y el gobierno dice que el aire, que se le rompió la proa. Entonces investigaron con todos los sobrevivientes, los 137 sobrevivientes, los investigaron y algunos de ellos dijeron que escucharon como una explosión, dijeron, y luego escucharon rechinidos como, como, como aruños, dice, como aruños, ¿sí? Y después vieron, dice, que el agua se estaba metiendo por debajo de las llantas de los autos que llevaba. No es como dice el reporte oficial, que por la proa se llenó. Ellos dicen, no, efectivamente escuchamos como una explosión, dice, y después unos arañidos, y después el agua se empezó a meter abajo de las llantas del carro. Entonces eso alimenta más, y la versión del agujero que está, pues
alimenta más la idea de que fue hundido al propósito. Pero revisando los documentos, la bitácora de ese barco, la aduana sueca ya había tenido en 2 eventos que ese barco había trasladado armamentos rusos, y se cree que en ese viaje llevaba armamento bélico y que ese fue el objetivo por el cual se hundió el barco. Pero eso no lo han dicho oficialmente, nada más está entre los eventos, ¿sí? Pero ahí dice las aduanas que ese barco ya había transportado en 2 ocasiones armamentos. Entonces es creíble, ¿sí? Es creíble que sí, que lo hayan hundido porque llevaba cosa ilícita. Es creíble, sí. Eso es con respecto al Estonia. Y por último voy a hablar del MS Morning Midas. Sí, de él no tengo mucho que hablar porque apenas es poco. Acaba de pasar, ¿sí? El 26 de mayo, prácticamente que tiene 26 de mayo, junio no tiene ni 2 meses. Entonces las investigaciones apenas andan en camino. Eso se va a saber hasta cuándo las investigaciones. Pero también era un enorme barco, sí. Su tamaño era de 182 metros. Ya se pueden imaginar 182 metros, casi 2 cuadras, ¿sí? 182 metros de tamaño, ¿sí? Por 31 metros de ancho. Era ancho. Sí, estaba diseñado para cargar vehículos. Traía vehículos chinos a México. De altura era 53 metros de alto. Ya se pueden imaginar, 82 metros de largo, 31 metros de ancho y 53 metros de alto. Ya se puede imaginar una ciudad andante. Sí, una ciudad andante. Su capacidad era para transportar 4.902 vehículos. Ya se pueden imaginar una nave para transportar 4.902 vehículos. Fíjese, y él traía 3.048 vehículos, ¿sí? De los cuantos de esos vehículos traía 70 que eran eléctricos completamente, 100% eléctricos. Traía 681 híbridos, ¿sí? Y 2.297 autos convencionales. Yo quiero pensar ahorita como están los pleitos entre Asia, entre Occidente, y luego que los güeritos no quieren que lleguen autos chinos porque llegan más baratos y de buena calidad, no quieren que el mercado de aquí se vaya. Pues yo, mi mente muy cochambrosa, podría pensar que también lo hicieron intencional, porque ¿qué dicen los reportes? Que en el cuarto de donde están los coches eléctricos empezó el incendio y que le están echando la culpa a las baterías de litios, que es muy problemático trasladarlo porque puede haber corto o puede haber algo y es un peligro, ¿sí? Eso están diciendo que por ahí puede ser el problema, ¿sí? Entonces yo digo, pues quién sabe, ¿no? Porque pues, es un barco que se construyó el barco en el 2005 al 2006 en un astillero de China y su viaje venía de Asia, que es China, venía a América, a México, especialmente venía al puerto de Lázaro Cárdenas. Entonces está muy sospechoso, ¿sí?
Sí, muy sospechoso. Sí, ¿dónde? ¿Y en dónde quedó? Casi en la misma zona del Titanic. El Titanic quedó por las islas del Terranova en Canadá, a 3.800 metros. Ah, pues el Morning Midas quedó en unas islas, ahí mismo, pero en las islas cerca de Alaska, a 3.800, no, 5.000 kilómetros, 5.000 metros bajo el fondo del mar, se quedó. Entonces, yo quiero sospechar, pues, que algo hubo con este carro, porque hubo una cantidad de pérdidas que hubo. Afortunadamente, venía tripulado por 22 personas y todas fueron salvadas, todas fueron recuperadas. Qué bueno, no hubo pérdidas de vida, pero el producto ya no entró al mercado mexicano, que dicen que venían carros muy baratos y de buena calidad. Yo quiero entender qué es esa política que no se permite que vengan productos de otro lado para que se venda en este campo y salga beneficiado el usuario. Puedo pensar eso, pero pues ahí está el evento, ¿sí? Salió el 26 de mayo y se hundió ¿sí? Qué casualidad que ya casi venía llegando y ¡pum! El incendio. Y luego viene el hundimiento. Esto es la historia del Morning Mida. No hay mucho de qué hablar porque pues va a pasar tiempo para que salgan los reportes, se vea si en realidad es verídico lo que hay. Pues yo para esta ocasión recomiendo 3 libros para hacer una lectura, para olvidarse de los tiempos ocios, para distraerse, ya que son tiempos muy convulsos. Y esto puede ser, uno de mis libros es el final del círculo. Mire, el final del círculo. Sí, este libro es de Tom Englund. Ese es otro libro, mire, sí. El Rey Arturo, para que vea las grandezas, las proas del Rey Arturo que hizo, sí. Este libro es sí, Kevin Crossley, el Rey Arturo, ¿sí? Y un tercero más, los reyes malditos de Francia, ¿sí? Tomo 4. Aquí van a ver las conspiraciones, todos los envenenamientos que hubo de esta dinastía muy controvertida, ¿sí? Estos 3 libros para una lectura de fin de semana. Y por este momento me despido de ustedes y luego nos vemos en un próximo video. Bye bye.